Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. Yo te invito a que estudiemos la Biblia, que busquemos de la palabra de Dios. Hoy vivimos tiempos difíciles, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, pues eso no es nuevo. Eso ya está ahí y sabemos que la venida de Dios está cerca. Es importante que tú y yo conozcamos de la palabra de Dios. ¿Y cómo conocemos de la palabra de Dios? Leyendo su palabra. Amén. Porque si no, de oídas le conocemos. Pero más importante es que tú leas la palabra de Dios, que tú le conozcas y que tú te des cuenta qué es lo que dice la Biblia. Amén. Y verás qué hermoso es la palabra de Dios. Estamos cansados, estamos trabajando 12 horas diario, los 7 días a la semana por un corto tiempo en la empresa donde trabajo. Pero hay que honrar a Dios, hay que darle tiempo aún que estemos cansados porque Él es el que provee. Él nos da el alimento, nos da, con ese trabajo compramos todo, gasolina, ropa, comida. Es una bendición tener trabajo. Dios bendiga a aquellos que no tienen trabajo y les dé un trabajo, y el que tenga trabajo que le multiplique su dinero. Amén. Hoy vamos a ver un tema muy bonito que yo te invito que si no tienes tu Biblia, amén, leas, anotes las citas, las analices y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. El tema se llama Dios enseña el amor al prójimo. Dios enseña el amor al prójimo. Dice, este mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice la palabra de Dios, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dice la palabra de Dios que nos manda que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Esta es una hermosa palabra, amén. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie difícilmente da su vida por alguien, muy difícil. Pero sin embargo, Dios envió a Jesús, su único hijo, a morir en una cruz para darte vida a ti y a mí, vida eterna. Amén. Entonces dice que nadie que da su vida puede haber algo mayor, ¿sí? O sea, la palabra de Dios nos dice que fue algo maravilloso lo que hizo Jesús de Nazaret. Por eso debemos de honrarlo, porque Jesús es Dios. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice la palabra de Dios. Dice, ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pero ¿cómo hacemos lo que Dios nos manda? Si no conocemos su palabra, no conocemos su mandato. Por eso el mundo anda con los pies al revés. Amén. Todo el mundo anda mal. Tantas cosas que están pasando en el mundo. El mundo anda de cabeza. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Amén. Dice, si vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice, ya no os llamaré siervos. Dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo, pues muchas veces es el empleado, no se da cuenta lo que su patrón piensa. Pero dice, los llamaré amigos. ¿Por qué? Dice, porque todo lo que me enseñó el Padre, yo se los di a conocer. Amén. O sea, un amor tan grande que surgió de Jesús para sus discípulos y para toda la humanidad, que eso hizo morir en una cruz para darnos vida. Amén. Dice, y ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dice la palabra de Dios que no había salvación. ¿Por qué? Porque solo había perversión en el mundo. No había uno justo siquiera, pero aún así Jesús de Nazaret, Dios, tomó la decisión de morir en una cruz
para darnos vida. Amén. Y ese es amor. Y así quiere que nosotros amemos también a nuestros prójimos. Amén. Bien, vamos a Filipenses. Filipenses 2, 5 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aquí en esta palabra nos dice bien claro, dice que haya pues en vosotros, dice, hayan ustedes este sentir, que Jesús, siendo Dios, se despojó de ese poder y se quedó como hombre, humillándose a ser como hombre, como tú y como yo. Amén. Y lo que ya comentábamos, ir a una muerte de cruz para darnos vida eterna. Amén. Para darnos salvación. Por eso nosotros debemos de entender una cosa, que a nadie le debemos de dar honra y gloria. Al único que merece la honra y la gloria, el único que da salvación, se llama Jesús de Nazaret. Nadie más. Nadie más. Solo hay uno. Solo hay uno que murió en la cruz por ti y por mí. Y ese que murió en la cruz es Jesús de Nazaret. Es el mismo Dios que nos dice aquí que se despojó de sus poderes. ¿Para qué? Para ser humillado, para ser burlado, para ir a una muerte horrenda en una cruz. Dice, ese es amor. Ese es el amor que Dios demanda de nosotros para todos los demás, para nuestros vecinos, los compañeros de trabajo, para mi esposa, para mis hijos. Un amor fraternal, amén. Un amor de verdad, porque ahorita ya no hay amor, hay intereses, ¿sí? Y el amor ha ido desapareciendo. Entonces, como el amor desaparece, la maldad prospera, la maldad reverdece, amén. Entonces, hagamos lo que dice la palabra de Dios. Dice que si ustedes hacen lo que yo les digo, dice, ustedes son mis amigos, dice. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Amén. Dice, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla en la tierra, en el cielo y en los infiernos y en todas partes. Todo mundo doblará su rodilla delante de Él, porque Él es Dios, porque Jesús es Dios y todo cuanto existe es de Él. Amén. Entonces yo te invito pues a que le demos la honra y la gloria, a que glorifiquemos ese nombre maravilloso y más que nada pongamos en práctica su amor y sus mandamientos hacia los demás. Amén. Amemos, aprendamos a amar como Dios nos amó a nosotros. Amén. Bien, vamos a Isaías. Isaías 1:18 dice la palabra de Dios. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Muchas veces me comentaba un compañero de trabajo, dice, conocí a una persona que fue asesino, fue ratero, y ahora ya dice que está siguiendo a Jesús y que está estudiando la palabra de Dios. Dice, pero a mí me parece que es un hipócrita, porque dice que Dios ya le perdonó. Amén. Y le dije, pues sí, tiene razón, porque ese asesino,
ese ratero, esa persona malhechora o malviviente, si se arrepintió y dejó de hacer todo eso, Jesús murió en una cruz por él. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo maravilloso que nos enseña que Él fue a una cruz y murió por ti y por mí. Ese es el gran amor que Dios tuvo por nosotros, hacerse hombre y morir en una cruz para que nuestros pecados fueran emblanquecidos como la nieve, dice aquí su palabra de Dios en Isaías 1:18. Dice que si nosotros venimos a Cristo, que si nosotros nos humillamos, si nosotros buscamos un cambio en nuestra vida, Él ya pagó por nuestros pecados. Dice que si nuestros pecados fueran rojos como la granada, dice que serán blancos como la nieve. Amén. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, cuando nosotros nos humillamos a Dios, reconocemos que somos pecadores y reconocemos que Jesús es el que nos puede dar salvación. Amén. Cuando nosotros hacemos eso, vamos al bautismo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nosotros empezamos a formar parte de la familia de Jesús, de Dios, no importa quién haya sido, qué haya sido. Por eso Él ya pagó por tus pecados. Amén. Y eso es lo que Él nos invita, pues, a que nosotros seamos agradecidos con Dios y que nosotros también perdonemos y olvidemos todas las ofensas que nos hacen a nosotros para que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Amén. Bien, vamos a San Juan. San Juan 13, 1 al 20. Amén. Vamos a leer San Juan 13, 1 al 20. Dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó, luego puso agua en un lebrijo, en una olla de barro, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavar los pies, pues está limpio. Vosotros, dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que quien le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Hablaba de Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que lo soy.
de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Jesús nos da una lección a través de los discípulos. En la última cena, cuando él ya sabía que iba a ser entregado, quiso dejar grabado un mandamiento, algo grande en el corazón de sus discípulos. Para los judíos, el hecho de lavar los pies es como una humillación. Ellos, es una costumbre que me imagino deben de tener aún todavía, pero ellos tenían esclavos, tenían personas en ese tiempo que hacían ese trabajo de lavarle los pies a los que los visitaban, amén, porque era algo denigrante, era algo que quien lo hacía se humillaba. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Para enseñarnos el amor a los demás. Dice que se levanta de la mesa, se ciñe una toalla, se quita su manto, dice que pone agua en un jarro de barro y se pone a lavarle los pies. Y Pedro le dice, no, tú no me lavas los pies. Y Jesús le dijo, tú no entiendes esto, Pedro, pero si no lo hago, no tienes parte conmigo. Dice, está bien, lávame las manos y la cara. Amén. Entonces, lo que hizo Jesús de Nazaret, siendo Dios, el que hizo el universo, el que hizo la tierra y todo cuanto existe, el que nos da vida, el que nos da el oxígeno, Él se puso a lavar los pies. ¿Para qué? Para enseñarnos la humildad, para enseñarnos a nosotros que cuando queremos ser el mayor, debemos de humillarnos, de ser el menor. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros, el orgullo, la vanidad y todas esas cosas no nos permiten actuar diferente, sino que actuamos de una manera errónea, de una manera equivocada? Entonces aquí la palabra de Dios nos está narrando lo que hizo Jesús en ese tiempo, humillándose, lavándole los pies, y dice, los mando a que hagan esto. Por eso en las iglesias se hace el lavamiento de pies. ¿Para qué? Para que recordemos ese acto tan maravilloso, tan grande de humildad que Dios nos muestra. Y eso es lo que nos demanda Dios, que seamos humildes, que sirvamos a los demás. Amén. Que lo hagamos con amor, y más a todos, pero más a los que están con nosotros. ¿Cuántas veces hay tantas dificultades en la familia? ¿Por qué? Porque no hay humildad. Y Dios nos enseña que el amor se da, claro, cuando nosotros lo damos. Amén. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Lo que yo estoy haciendo en este caso, hablándote de Jesús. Si tú recibes esta palabra, dice, recibes a Dios. Amén. Y si no la recibes, pues lo rechazas. Yo te invito pues a que estudiemos la palabra de Dios. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Démosle la honra y démosle la gloria. Amén. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios 2, 4 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 4 al 8, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para que con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Y qué hermosa es la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo una vez más la palabra de Dios, dice, pero Dios es rico en misericordia, porque aún por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Sí? Es lo que yo te comentaba al principio, que Jesús sabía, Dios sabía que no había uno bueno en el mundo. Pero sin embargo, aún así, Él vino y dio su vida por puros pecadores, para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén. O sea, su palabra es hermosa, su palabra es maravillosa. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Amén. Por eso yo le decía a mi compañero de trabajo, ¿qué es estar muerto? Dios es espíritu, Dios es espiritual, Dios no es carnal. Nosotros somos seres tripartitas. Somos carne, espíritu y alma. Y cuando morimos, la carne regresa a la tierra donde fue sacada. El espíritu, que es el soplo de Adán, vuelve a Dios. Y el alma, o al seno de Abraham o al infierno, para esperar el juicio final, porque habrá un juicio final. Amén. Entonces, de eso es de lo que nos habla la palabra de Dios. Pero precisamente cuando nosotros reconocemos que Cristo murió en una cruz por mí y dio su vida para que mis pecados sean borrados, cuando yo tomo la determinación reconocerlo como mi Salvador, amén, en ese momento, y que yo voy a la pila bautismal y soy sumergido en el agua, creyendo que Jesús es Dios y que Él es el único que puede dar vida, amén, en ese momento dice la palabra de Dios, y lo vimos en Isaías 1:18, dice que tus pecados, de ser rojos como la grana, como la granada, vienen a ser blancos como la nieve. Amén. Porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso, porque Dios nos ama. Amén. Bien, vamos otra vez a Juan. Vamos a Juan 31:35. Amén. Juan 31:35. Dice Juan 31 al 35. Amén. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le ha glorificado en sí mismo, y enseguida le glorificará. Está hablando cuando él tiene que ir va a ser entregado y va a esa muerte de cruz, para enseñarnos a amar, para enseñarnos que, dice la palabra de Dios, que no hay amor más grande que aquel que da su vida por ti. Y les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Dice, pero un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjate qué palabras tan tiernas, qué palabras tan suaves, qué palabras tan significativas, cuando Él ya sabe que va a ser entregado, cuando Él ya sabe que va a ir a esa muerte de cruz, y cuando les dice, miren, voy a estar un poquito de tiempo ya con ustedes, dice, pero donde yo voy ustedes no van a poder ir. Ya vimos a Pedro cuando lo iban a tomar prisionero, que dijo Pedro, yo voy contigo hasta la muerte. Le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Amén. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque todavía no recibían el don del Espíritu Santo. Pero cuando reciben el don del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que recibieron el don de lenguas, entonces Pedro se levantó con valor y le habló a aquella multitud que había venido a la Pascua de diferentes naciones, porque entonces ya tenían el poder del Espíritu Santo. Pero es hasta que Jesús muere
va al cielo y después dice que a los pocos días estaban en un lugar que le llamaban lo alto, la hermosa, cuando se derramó el Espíritu Santo, que es el día de Pentecostés. Amén. Y de ahí para adelante fueron valientes hasta la muerte, porque todos murieron predicando la palabra de Dios. El único que no murió de esa forma fue Juan, pero todos los demás murieron. Pedro no quiso ser crucificado como Jesús, quiso que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Pero todos fueron esforzados, amén, por amor a Dios, ¿ok? Porque lo conocieron. Entonces yo te invito también pues a que lo conozcamos, amén. Así dice el 31, el 35, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Pero un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Dios que quiere que nos amemos nosotros entre sí? Como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Dando su vida, muriendo en una cruz para darnos vida eterna. Amén. De verdad que vale la pena reflexionar en la palabra de Dios. Vale la pena. Es mucho mejor la paz, es mucho mejor la tranquilidad. A veces dentro de la familia hay tantas situaciones, tantos problemas entre el papá, los papás, entre papás e hijos, la suegra, la nuera. Hay situaciones tan delicadas, tan tristes. Hay una separación completa donde no se hablan, donde no se reúnen. Qué lamentable es, pero Jesús de Nazaret nos habla en su palabra y nos dice: ámense como yo los amo, ¿sí? Y cómo les demostré que los amo. Morí en una cruz por ustedes. Fui humillado, fui deshecho porque lo deshicieron. Dice que deshicieron su carne. Amén. Ese es el amor. Ese es el amor. Entonces Dios nos invita pues a la reflexión, a que nos amemos unos a otros como Él nos amó, y dice: ese mandamiento les doy. Amén. Bien, para concluir vamos a Primera de Pedro 1, 22, 25. Amén. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1, 22, 25. Dice: y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. ¿Qué dice esta palabra? Dice: preparémonos. Todo va a concluir. Todo se va a terminar. Dice que es como la hierba. La hierba sale la flor, llega al sol, la quema, llega el aire, se la lleva, y en la tarde ya no quedó nada. Y la vida así es. La vida es como la flor del campo. Florece, se seca, llega el aire y se la lleva. Amén. Entonces la palabra de Dios pues nos invita a que nos preparemos. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros fraternalmente, de corazón puro. Dice: siendo renacido de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Amén. Lo único que sí es seguro, lo único que sí va a ser para siempre, es la palabra de Dios. Por eso yo te invito, pues, en el amor de Cristo, a que sigamos buscando de Dios, a que leamos la palabra, a que escudriñemos su palabra, a que tengamos conocimiento nosotros de tantas cosas maravillosas de las que nos habla el Señor. Amén. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que nos veamos en el próximo video.